Dios quiere que nosotros en este día seamos un aposento para Él. He wants us to be a chamber. Él quiere que nosotros, que de nuestras vidas hagamos un aposento. He wants for our lives to be a chamber for Him. Él quiere que nosotros seamos un lugar donde Dios puede venir y Él puede habitar con nosotros. He wants us to be a place where God can come and He can abide in us. ¿Y qué es un aposento? What is a chamber? Un aposento es un lugar de posada. Es un lugar de hospedaje o un lugar de habitación separada de otras. Aún puede ser aparte, que no forma parte de ninguna estructura de una vivienda. Sabe que los aposentos los usaban para hospedar visitantes. What is a chamber? A chamber can be referred to a room used for a special occasion, used so visitors could come, like a guest room, to come and stay. It's a special place or for an official purpose. Es un lugar también que es usado para un lugar especial o para un propósito. A room used for a specific purpose. Un cuarto o que se usa para algo específico. Y sabe que un aposento también era construido en las azoteas de las casas. A chamber was also constructed on the roofs of the house. Las casas que tienen sus azoteas the planos, the roofs that were flat, ahí hacían un aposento. Lo hacían arriba de las casas y lo utilizaban durante el verano porque era más fresco allá arriba y se iban allá arriba. They would use those rooms because in the summer, antes, en los tiempos de antes, in times donde no había aire acondicionado, where there was no air conditioning, usaban esos cuartos. They would use those rooms because it was fresher at night and they would sleep up there. Entonces, en la palabra de Dios, nosotros vemos que Jesús mandó a sus discípulos a que fueran a buscar un lugar donde Él quería estar con ellos, donde había un aposento. In the Bible, we see where Jesus sent His disciples to go look for a place, a chamber, where He was going to spend some time with them. ¿Por qué? Porque era un lugar apartado. Because it was a place that was set apart. It was a room where nobody was going to be around. Era un cuarto donde nadie iba a estar alrededor, sino que iba a estar apartados, iban a estar solos. They were going to be by themselves. Entonces, podemos ver en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Primera y Segunda de Reyes y Jueces, que habla de aposentos. We can see in Matthew, Mark, Luke, Acts, First and Second Kings, and in Judges, where it speaks about a chamber para referirse a lugares especiales donde se podía dormir y tener un momento de intimidad con Dios. It was a chamber, it was a room, it was a place, a special place where you could sleep and have intimacy with God.
Entonces, ¿por qué Dios nos está llamando a ser un aposento? Why is God calling us to be a chamber? No solamente tener un cuarto donde nosotros vamos a orar o un lugar donde vamos a orar. Not only to have a room where we go and pray, sino que nosotros seamos un aposento. For us to be that chamber. Que Él pueda venir, donde Él puede venir a entrar y pueda habitar y quedarse y hablar con nosotros. Where He can come in with us, and He can be in us, and He can rest, and He can be intimate with us. Quiero que leamos en Marcos 14 versos 14 al 16. I want us to read in Mark 14, chapter 14, verse 14 through 16. Y mire lo que hizo Jesús. Esto fue algo que Jesús designó para poder estar a solas con sus discípulos, pero también nos está enseñando a nosotros lo que Él quiere de nosotros. This is something that Jesus did because He wanted to be alone with His disciples, and that's what He's showing us. And that's what He wants to show us too. He wants to be alone with us. He wants for us to have a place. Quiere que tengamos un lugar. Y dice, y donde entrare, esto es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. This is what Jesus told His disciples. Y donde entrare, decir al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparar para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Say to the owner of the house he enters, this is Jesus telling His disciples, the teacher asked, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples? He will show you a large room upstairs, furnished and ready. Make preparations for us there. The disciples left, went into the city, and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. Aquí vemos que Jesús designó un lugar aparte donde no iba a haber distracción. That Jesus wanted a place or a room where there was not going to be any distractions, where they were going to be alone, donde iban a estar solos para poder Él hablar y intimidar con sus discípulos. A place where He was going to be able to speak and where He was going to be intimate with His disciples. Podemos ver que Jesús los mandó porque Él quería estar solos con Él. Porque lo que iba a hacer y compartir con ellos no se lo podía decir a toda la multitud que le seguía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios con cada uno de nosotros quiere que tengamos un lugar para Él. Él quiere que tú seas un aposento donde Él puede venir contigo y decirte y hablarte y dirigirte. Porque Dios no puede hacer eso con todos. God cannot do that with everyone. Solamente con los que se apartan y le hacen un lugar a Él. Only to the ones that are set apart and make room for Him. Porque Jesús pudiera haber dicho, vamos a sentarnos al aire libre. Let's sit down. Jesus could have said, let's sit down and let's just be, in the multitude, con toda la multitud, que todos estén alrededor, y allí podía hablarles. Pero Jesús no hizo eso. ¿Sabe por qué?
porque lo que él iba a compartir con sus discípulos no se lo podía decir a todos, porque no todos lo conocían, porque no todos creían en él. Muchos le seguían por su poder. A lot of people would follow him because of his power, but they did not know him. They didn't know who he was. No creían realmente en él. Todo lo que querían es lo que Jesús les podía dar. All they wanted is what Jesus could give them. Pero lo que él andaba buscando es intimidar con alguien que le iba a escuchar y iba a poder hablar con ellos secretos, que iba a poder impartirles lo que Dios le había dado a él. Y por eso él apartó solamente a sus discípulos para decirles lo que iba a venir. That's why he set apart only his disciples, not the multitude. Yo no sé cuántos aquí, los que son discípulos, mis hermanos, los que realmente somos discípulos de Jesús, vamos a querer aprender de él, vamos a querer estar cerca de él, vamos a querer a obedecer su palabra. The ones that are really disciples are going to want to be close to Jesus, are going to obey his word, pero vamos a querer ser como él. We're going to want to be like him. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a Dios, si queremos que Dios nos dé todo lo que él ha prometido, él quiere que tú seas un aposento. If you want everything that God has promised you, he wants you to be a chamber, a room where he can come. Entonces él quería compartir con ellos lo que no podía compartir a la multitud. ¿Por qué? Porque solo ellos pasaban tiempo con él. Cuando tú te empiezas a convertir en un aposento para Dios, Dios siempre se va a venir a acercar a ti. When you start being a chamber for God, he's always going to draw close to you. Or he's going to draw us close to him. O nos va él a acercar a él también. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no solo le preparemos un aposento, como les dije al principio, donde tú vas a orar, porque unos aquí podemos decir: yo tengo mi cuarto donde yo voy y oro. Ahí voy y me meto y oro. I have a room where I go and pray, and I go and pray there. Y qué bueno, that's good, porque es lo que quiere Dios, que nos vamos a nuestro lugar secreto. Pero no solamente, mi hermano, es el aposento tuyo. That's not only your chamber. Nosotros con nuestra vida, mis hermanos, la manera que nosotros vivimos nuestra vida tiene que ser una aposento, que Dios quiera venir con nosotros y habitar y venir a hablarnos. With our lives, we need to be a chamber where God wants to come and he wants to speak to us and spend time with us, mi hermano, porque si nosotros no estamos haciendo un esfuerzo para que Dios pueda habitar en nosotros, entonces no vamos a conocer lo que él tiene para cada uno de nosotros. No vamos a ver el rompimiento que él tiene preparado para nosotros. We're not going to see the breakthrough. We're not going to see or know what he wants from us. Nuestra vida tiene que ser un aposento. Our life has to be a chamber room, en donde él puede venir a morar, where he can come and live and abide y quedarse con nosotros todos los días de nuestra vida. En Juan 14, 23 al 27, lo voy a leer no lo tienen que poner porque eso no lo tienen que poner los de Media, porque es en otra traducción. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Y mira lo que dice. Jesús le contestó: si alguno me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Mire lo que dice aquí. Si nosotros amamos a Dios, lo vamos a obedecer. If we love God, we're going to obey him. Dios mi Padre lo amará. God is going to love you.
y vendremos a vivir con Él. Mire lo que dice. Vendremos a vivir con Él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me lo que se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Aquí está diciendo Jesús: si tú me amas, los que me aman me van a obedecer. Y si me obedeces, entonces, ¿qué dice? El Padre los amará. No que el Padre no los ama, pero que el Padre, esto está diciendo, el Padre te va a amar y vendremos a vivir con Él. Él va a venir a vivir con nosotros. ¿Pero por qué? Porque cuando Él vive en nosotros, entonces Él dice: los que no me aman no me obedecen. Si tú no lo amas y no lo obedeces, Dios no puede venir a vivir en ti. If you do not love Him, God cannot come and live in you. Y tú no puedes, Él no va a tener un aposento que Él se va a sentir con la libertad a venir a entrar a su aposento que eres tú. He's not going to feel with the liberty. He can't. No va a poder. ¿Por qué? Porque no hay la obediencia, porque no hay rendición delante de Él. Pero Dios hoy te está diciendo: si tú me amas y obedeces mi palabra, yo voy a venir a ti, y el Espíritu va a venir a ti, y el Espíritu te va a venir a hablar, te va a ayudar para que tú puedas, y te va a dar indicaciones, te va a guiar. Porque es hermoso venir a su casa, es hermoso venir a la iglesia, sentir su presencia. Gloria a Dios, que Dios viene, Dios nos ama. Y cuando tú vienes delante de Él y tú vienes con un corazón sincero, Dios te va a tocar. Cuando tú anhelas su presencia va a caer sobre ti. Pero ahí no es todo. Dios quiere tu vida. No solamente quiere no solamente es la emoción. Dios te quiere a ti. Quiere que tú lo ames y que tú lo obedezcas. God wants your life. God wants you to obey Him. Dios quiere que tú vengas a Él porque tú lo amas, pero que también amas su palabra, que tú te dejes formar por Él. He wants you to come to Him, but He wants you to love His word and that you let Him form you. Su palabra es la que te va a formar. His word is the one that's going to form you. Su presencia, lo sientes, y qué hermoso, porque te das cuenta que hay un Dios que está vivo. Pero es la presencia de Dios, mi hermano, no es todo lo que te va a transformar. Lo que realmente te va a transformar es su palabra, porque en su palabra vamos a aprender cómo debemos de vivir. Because in His word we're going to learn how we should live. Not only His presence is going to transform you, what's really going to transform you is His word. Por eso no podemos vivir de emociones. We cannot live of emotions. Porque sentí el Espíritu Santo y ya con eso no, mi hermano. Necesitamos palabra de Dios. We need the word of God para saber cómo debemos de vivir, so we can know how we should live, y cómo debemos vivir nuestra vida, y cómo debemos responder, how we should live and how we should respond. Pero el Espíritu Santo va a venir a recordarnos lo que debemos de hacer. Dios desea habitar en su aposento, que eres tú, que soy yo. Algo que Dios a mí me decía es que entre más me rinda yo delante de Él, y entre más me humille delante de Él, mi vida se convertirá en un aposento en donde Él puede venir a habitar.
the more I surrender myself to God, the more I humble myself before Him, He's going to be able to come. My life is going to become a chamber where God can come and abide in me, where He can come and live with me. Entre más, mi hermano, que usted se rinda, que usted se humille delante de Dios, entonces Dios va a poder venir a acercarse a ti. Entonces Dios va a poder ir y venir y hablar contigo, en donde tú puedas intimar con Él, donde Él va a hablar contigo, Él te va a enseñar. Mire, mi hermano, cuando nosotros nos convertimos en un aposento para Dios, when we become a chamber for God, cuando tú no sepas qué hacer, cuando hay problemas en tu vida, cuando te sientas confundido, cuando te sientas que tú no sabes qué hacer, entonces tú puedes empezar a intimidar con Dios, y Dios va a venir y Él te va a enseñar qué es lo que debes de hacer, qué decisiones debes de tomar, que si estamos mal, Él nos va a decir. If we're wrong, He's going to show us. Porque a veces, mi hermano, pensamos que solamente la manera que yo pienso así debe de ser. Pero mi hermano, cuando se trata del reino de Dios, no es lo que yo pienso, no es como yo quiero, es como dice su palabra y es como dice Dios. When it's about God's kingdom, it's not the way I think, it's not how I should think it should be, it's the way God says it should be. Lo que es lo que dice la palabra. We always have to go back to the word. Siempre tenemos que nos tenemos que regresar a la palabra. Y no solamente en el reino de Dios, en nuestra vida también. Dios quiere que nosotros nos formemos y seamos conforme a su voluntad, que hagamos conforme a su voluntad. Él quiere que seamos hijos, que lo amemos, que lo obedezcamos, que nos rindemos a Él y que nos humillemos delante de Él. Pero a veces no es tan fácil rendirnos a Dios, porque nosotros queremos tener control de nuestra vida. Queremos tener control de todo. Pero Dios dice: rinde tu vida, rinde tus emociones, rinde tus pensamientos, rinde todo lo tuyo, lo que tú no sepas qué hacer, ríndamelo a mí. Aún si hay falta de perdón en tu corazón, ríndemelo a Dios, dáselo a Dios. Dile: Dios, no puedo perdonar a esta persona, pero Dios te dice: dámelo y yo te voy a ayudar a perdonar. Dámelo, ven delante de mí y yo te voy a ayudar, mi hermano, porque lo que Dios quiere de nosotros es darnos lo mejor de Él. God wants to give us the best of Him. Entonces Él puede venir y va a hablar a ti, y tú vas a poder escucharlo cuando tú eres un aposento para Él. Pero tenemos que alejarnos de todas las voces de la gente. Cuando tú eres un aposento para Dios, tú no puedes escuchar lo que el hombre carnal está diciendo. When you're a chamber for God, you cannot hear the voices of the carnal man. ¿Y qué quiere decir el hombre carnal? El hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que no camina bajo la palabra de Dios. The man that does not have the Holy Spirit, the man that does not know, that does not walk in the Word of God. Porque el hombre que anda en el Espíritu, lo que va a venir a decirte es lo que va a venir a decirte te va a alinear con la palabra de Dios. Because the man or the person that is with God, whatever they're going to tell you, it's going to align you with the Word of God. Te va a acercar más a Dios, no te va a alejar a Dios. It's going to bring you closer to God. Pero a veces no nos gusta escuchar. Sometimes we don't like to hear the truth, porque pensamos que yo sé cómo debe de ser. No, mi hermano, se trata de lo que Dios dice. Acalla las voces de la gente para que tú puedas escuchar la voz de Dios. No opiniones de la gente, lo que Dios dice, la verdad de Dios. Not opinions of people, but what God says. Tenemos que también acallar nuestra propia voz. We have to quiet our own voice y dejar que Dios sea el que hable, porque mi hermano, somos carne, somos emoción,
We're flesh and we're emotion. Y a veces todo lo que hablamos y lo que decimos es por pura emoción, por lo que estamos sintiendo aquí. What we're feeling inside es lo que sale. Pero tenemos que decirle a Dios, ok, no es lo que yo siento. Porque no podemos, yo siento, no, mi hermano. No podemos ir por emociones, tenemos que irnos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? No es lo que yo siento, lo que yo pienso, no es lo que yo misma me digo, porque sabe que el peor enemigo de nosotros, escuchaba al pastor Juan Carlos Harrigan y otros hombres de Dios que lo predican. The worst enemy is not the devil. Is not the enemy. No es Satanás, sino que somos nosotros mismos. We're our own enemies. Nosotros mismos somos nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces no queremos rendirnos delante de Dios. Why? Because a lot of times we don't want to surrender ourselves to God. Nosotros nos detenemos porque dejamos que las emociones, que los pensamientos tomen control. Entonces, ¿qué hacemos? Detenemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Detenemos de que Dios venga y habite con nosotros. We are the ones that stop for God to come and have intimacy with us. We're the ones that stop what God has for us. Y le echamos la culpa al enemigo. And we blame the devil for everything. Pero no todo. Sí es nuestro enemigo, pero muchas veces somos nosotros que no queremos humillarnos. No queremos humillarnos delante de Dios. Disculpe, mi hermano, yo sé que es una palabra fuerte, pero eso es lo que Dios hablaba a mi vida. Hablaba mi vida el viernes que estábamos orando. Él me dijo, entre más te rindas y entre más te humilles, entonces yo me voy a acercar a ti y tú serás un aposento para mí. Y de ahí surgió esta palabra, porque esta es la palabra que Dios me dio para nosotros en esta hora. Tenemos también que llevar nuestra mente a la obediencia de Cristo. Es como vamos a poder alejarnos de las voces de la gente, de callar las voces en nuestra mente aún, cuando llevemos nuestras mentes a la obediencia de Cristo. ¿Por qué es importante llevar nuestra mente a la obediencia de Cristo? Why is it important for us to take our mind to the obedience of Christ? Porque no todos los pensamientos vienen de Dios. Because not all the thoughts that we have come from God. Cuando en tu mente entra un pensamiento negativo, mis hermanos, tenemos que filtrar ese pensamiento. When you get a negative thought in your mind, you have to filter that thought. Tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. We have to learn how to filter our thoughts como cristianos. Porque no todo pensamiento, mi hermano, viene de Dios. Si es un pensamiento que viene de Dios, tú tienes que decir, ok, este pensamiento viene de Dios o viene de Satanás o son mis emociones. Tenemos que saber de dónde vienen los pensamientos, porque cuando son pensamientos negativos contra alguien, esos pensamientos no son de Dios. When you have a thought against someone, that thought is not from God. Ese pensamiento es de nuestras emociones, estamos hablando, o viene de Satanás para traer una división, para traer contienda. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere lo que el enemigo a veces se va a aprovechar, aún de como nosotros nos sentimos, el dolor que hay en nuestro corazón, el resentimiento que hay en nuestro corazón, se va a aprovechar y va a empezar a mandar pensamientos para que así Dios no pueda cumplir lo que Él tiene para ti. Él va a hacer lo que pueda, mi hermano, para que tú no puedas llegar al propósito de Dios. Y allí
es donde nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Si Dios es un Dios santo, si Dios es un Dios de promesa, entonces nosotros no podemos permitir que vengan los pensamientos y tomen control. ¿Y por qué estoy hablando tanto de los pensamientos y de rendirnos y humillarnos? Porque mi hermano, Dios, porque no podemos hacerlo un aposento a Dios si dejamos que los pensamientos tomen control. No podemos. Tenemos que nosotros llevar nuestros pensamientos en la obediencia de Cristo. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta que cuando se levantan esos pensamientos negativos, cuando vengan esos sentimientos negativos, no peleemos con nuestras fuerzas. Let's not fight with our own strength. Vamos a pelear, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Tenemos que pelearlas con las armaduras de Dios. Porque nosotros tenemos que destruir toda fortaleza, todo lo que nos está dejando que tú prepares un aposento para Dios. Tú tienes que destruirlo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo eso, mi hermano, esos pensamientos, todo lo que no nos deja rendirnos, todo lo que nos deja humillarnos, se levanta contra Dios. Pero Dios hoy dice: si tú vienes y tú llevas tu mente cautiva a la obediencia de Cristo Jesús, entonces tú vas a tener la libertad. Entonces tú vas a poder hacer un aposento para Él, porque tú vas a poder dejar que ahora Él venga y te hable, porque ahora tu mente va a estar preparada para escucharlo a Él. Tu vida va a estar preparada para escucharlo a Él. Aleluya. Hay que rendir todo pensamiento a Dios, porque por nuestros pensamientos no nos deja ser aposento para que Dios venga y habite. ¿Sabe que nuestras acciones empiezan con nuestros pensamientos? Did you know that our actions start with our thoughts? Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Y eso lo dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo. ¿Cómo Dios va a poder venir a habitar en un aposento donde lo que está saliendo de nuestra boca no es lo que le agrada a Dios? Lo que está saliendo de nuestra boca es lo que llevamos aquí adentro. Por eso es importante venir, rendirlo a Dios, venir y humillarnos, venir y decirle: Dios, aquí está, mira cómo me siento, mira lo que pasó, mira. Tú ven delante de Él, Dios no te va a rechazar. Rendirse delante de Dios no es señal, mi hermano, de ser débil. No, mi hermano, rendirse delante de Dios y humillarse delante de Dios es señal de reconocer que tú ya no puedes, que tú no puedes cambiar nada, que no hay nada que tú puedas hacer. El único que lo puede hacer es Él. Él es el que viene y cambia tu mente. Él es el que viene y cambia
cambia tu destino. Él es el que viene y cambia todo dentro de ti. No es una señal de debilidad. Por eso unos no quieren llorar, porque piensan que si lloran es debilidad. No es debilidad. Llore todo lo que usted quiera delante de la presencia de Dios. Es lo que Dios quiere. Porque cuando tú vienes así delante de Dios, entonces Dios dice, Él reconoce que yo soy el único que le puede ayudar. Él reconoce, o ella reconoce, que yo soy el único Dios que le puede dar la respuesta. Entonces Dios quiere que vengamos delante de Él y reconozcamos que lo necesitamos, para que Él pueda venir a habitar en nosotros y que nos podamos humillar, mi hermano, reconocer que sin Él no podemos. ¿Qué es lo que su palabra nos dice que yo debo hacer? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que su palabra dice que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo de mí para que Él pueda venir a habitar en mi vida? Primero Él quiere que saques todo, para que tú puedas hacer un aposento. Porque en un aposento, a chamber, que se usa solamente para momentos especiales, a room that's just used for special occasions, o para visitantes, o for visitors. Ese cuarto siempre lo queremos tener limpio. Ese cuarto siempre lo queremos tener que todo esté en su lugar, que sea un lugar que el visitante pueda venir y pueda estar a gusto. The room that we prepare for a visitor, we want it to be clean, we want everything to be in its place, we want it to be a welcoming place. Queremos que sea un lugar de bienvenida, ¿verdad que sí? Así es como Dios quiere. Tu aposento es tu vida, y Dios quiere que cuando tú le hables a Él, Él te pueda ver y Él se sienta a gusto y pueda ver que todo, que en tu vida tú ya le rendiste todo, que lo que tú quieres es a Él, que en tu vida no hay nada que está impidiendo para que Él venga a ti. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que cuando Él nos mire, cuando Él vea nuestra vida, Él pueda venir. Entonces Él puede venir y empieza a hablarte, y Él conoce cómo tú te sientes. He knows how you feel. Él sabe lo que estás pasando. He knows what you're going through. Y ahí Él te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. Ahí Él te va a hablar y te va a guiar en las decisiones. Ahí Él te va a abrazar. Ahí Él va a pasar tiempo contigo. He's gonna spend time with you. Tú lo vas a conocer más. Te va a decir los secretos. Te da a decir los planes que tiene para ti. Es lo que Él hizo con sus discípulos. Él ahí les dijo los planes que venían. Les dijo que iba a ser crucificado. Les dijo que iba a resucitar. Le dijo que alguien lo iba a traicionar. Ahí Él les lavó los pies. Ahí les enseñó lo que era la humildad. Ahí les enseñó que si tú quieres ser un siervo, tú tienes que servir a los demás, así como Jesús lo hizo. Ahí tú vas a aprender secretos. Ahí la palabra que tú leas, ahí Dios te la va a recordar y te va a enseñar lo que tú no entiendes. Ahí Dios te lo va a enseñar y te va a guiar, mi hermano. Y cada vez que tú vayas a Él va a venir a entrar a su aposento, y ahí Él va a hablar contigo. Un aposento, mi hermano, se prepara con oración. Es un lugar de intimidad con Él. Mi hermana, en un aposento, hermano, es una cama donde va a descansar, donde alguien descanse. Ahí va a venir Dios y va a despojarse, y ahí se va a descansar contigo, donde te despojas de todo. Mi hermano, hay una mesa en el aposento. Puede haber una mesa para compartir. Ahí, mi hermano, tú te puedes sentar. Dios se va a sentar contigo para que tú lo escuches. Y siempre va a haber una palabra. There's always going to be word.
Y que esa palabra sea siempre que tú anheles cumplir su palabra. Tú dices, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero conocer a Dios. Todos aquí, yo sé que todos aquí quieren conocer a Dios. I know everybody here wants to know God. Todos aquí quieren tener una intimidad con Dios. You want to have a relationship with God. Quieres tener una relación con Dios. Quieres escuchar su voz. You want to hear His voice. You want to hear what He wants to tell you. Tú quieres escuchar lo que Él te quiere decir, pero eso no va a pasar, mi hermano, hasta que nosotros seamos un aposento para Él. That's not going to happen until we are a chamber for Him. Que nuestra vida sea un lugar donde Él se sienta, que puede venir a hablar, a dirigir, o aún solamente abrazarte para que tú sientas su presencia. Que cada vez, que todos los días sea un lugar que Él ya está contigo. Y que nunca se vaya de ese aposento. That He may never leave that chamber. That He abides in you, that stays. Que ya no sea un visitante. For Him not to be just a visitor. No, sino que venga y viva en ti y se quede en ese aposento contigo todos los días. That He come and stay with you in that chamber every single day. ¿Cuántos aquí desean ser un aposento para Él? How many of you desire to be a chamber for Him? Si usted dice, yo quiero, y usted puede decir, pero no he hecho las cosas como debo. No se preocupe. Por eso Dios trajo este mensaje. Porque Dios quiere que le rindas todo a Él. Y le digas, Dios, aquí estoy. Todo lo que está dentro de mí lo despojo. Saca lo que esté en mi corazón. Todo pensamiento que no es tuyo, llévalo cautivo a tu obediencia. Ven y reina en mi vida. Ven y reina en mi corazón. Y perdóname. Yo quiero que tú vengas y habites en mí. Yo quiero ser un aposento donde tú puedas venir y donde puedo disfrutar contigo.